Hola mis queridos amigos de Libra, te queremos dar la bienvenida, mi querido gatito Peluinchis y yo. Aquí vas a encontrar un mensaje especial para ti, un mensaje hecho con muchísimo amor, especialmente para ti. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido, por todas las personas que en este momento tienen cualquier tipo de necesidad, por todas aquellas bendiciones que ya vienen para nosotros, porque yo siento que vienen maravillosas bendiciones para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Me gustaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero pues si no es así, la puedes dejar pasar. Vamos a ver un mensaje especial para ti de parte de tus angelitos el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos a ti el día de hoy. Maravilloso, mira, tu pareja te dará paz. Bueno, en este momento que tienes problemas, tribulaciones, qué mejor que tu pareja para darte esa paz y tranquilidad que tú necesitas. La pareja tuya, bueno, es una persona totalmente maravillosa, es una persona muy especial que realmente te quiere apoyar y que está esperando que tú le hables y que le digas cuál es el problema que tienes en este momento para poderte apoyar. De pronto no en cuestiones económicas, pero sí en lo que es más importante, con su amor, con su ternura y con su apoyo. Si no tienes una pareja en este momento, bueno, puedes recurrir a tus guías espirituales para que te ayuden y que te apoyen en este momento, porque es algo que te va a dar muchísima paz, muchísima tranquilidad para poder seguir adelante con tu vida. Voy a comenzar la lectura para las personas que tienen una pareja, una relación en este instante, en este momento. No importa si estás en contacto cero, recuerda que también podría ser una lectura en espejo, es decir, podría estar leyendo a tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y después vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial te ama, te quiere. Es una persona que a ti te ve como un príncipe, como una princesa. Tu persona especial espera que tú sigas siendo esa persona firme, esa persona fiel, esa persona aguerrida, que resuelta, que no sea milana ante ningún tipo de problemas. Piensa lo mejor de ti. Piensa que tú eres como el premio gordo de la lotería en cuestiones de relaciones de pareja. Así te ve tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Renovar el amor de ustedes, resolver cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de problema que ustedes tengan. Bueno, van a hacer una renovación total eso de ustedes. Bueno, van a crecer como pareja, van a crecer como individuos. Mira que ustedes son personas, muy seguramente él o ella o tu persona especial son personas de un carácter bastante fuerte, que tal vez en algún momento les haya presentado problemas y dificultades a ustedes. Bueno, esto se va a resolver muy bien, van a lograr llegar a acuerdos y van a seguir adelante. El consejo de sus guías espirituales, que se arriesguen a algo más, que se aventuren como pareja, como relación, como equipo, que no les dé miedo tal vez dar un paso más allá en proyectos, en sueños que ustedes tengan, que sigan adelante, que tienen el respaldo del cielo, de sus guías espirituales y también de personas aquí que hacen de ángeles para ustedes. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. El retiro avivará tu corazón. Mira, este angelito te está diciendo que cuando tengas algún problema, alguna dificultad con tu persona especial, ¿cómo te digo? No trates de solucionarlo así en caliente, ¿no? Más bien, toma un poquito de distancia emocional del problema, de la dificultad que a ustedes se les presente, para ver las cosas de mayor claridad, con mayor sabiduría. También me está diciendo este angelito que es tiempo a solas, ¿ya? De compartir a solas ustedes dos, de conocerse, de hacer cosas juntos, de soñar juntos, de comer juntos, de viajar juntos. Es tiempo de estar a solas ustedes dos para que se puedan conocer de verdad y lograr una compenetración, lograr ser un equipo de verdad, como sueñan serlo ustedes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio.
¿Qué te dice el tarot egipcio el día de hoy? Esta es la carta de los impedimentos de manera invertida. Bueno, esta carta me está hablando acerca de que aquellos, ¿cómo te digo? De que aquellos límites o aquellas barreras o aquellos obstáculos que ustedes piensan que tienen como pareja, como relación, están en sus cabezas, que ustedes pueden derrotar y derribar cualquier tipo de situación que se les presente, porque igual ustedes son los que tienen la última palabra sobre la relación de ustedes, que nadie más puede decidir sobre lo que hacen o dejan de hacer ustedes como pareja, como unidad. Entonces no permitan que otras personas se metan, se involucren en la relación de ustedes y también sus propias cabecitas. Ahí está el límite, solamente en sus cabezas, en su mente. Bueno, después de que no perjudiquen a alguien o no se perjudiquen a ustedes mismos, todo es valedero en esta vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este instante. Bueno, tú estás teniendo unos problemas y dificultades con personas bastante allegadas a ti, unas peleas bastante fuertes, mi querido amigo y amiga. Han sido discusiones o tal vez también podría tratarse de enfermedades bastante serias, bastante graves que se te estén presentando a ti o a personas de tu entorno, de tu alrededor. Préstale atención a ambas situaciones y trata todo con sabiduría, con calma y con muchísimo amor para que lleves a una resolución bastante justa con las partes o contigo mismo. Mira, tal vez hay una persona de tu pasado. Hay una persona de tu pasado que de una relación pasada tuya que era una relación como muy enfermiza, muy tóxica. Bueno, esta persona puede estar volviendo ya, puede estar volviéndote como a querer amargar el día, porque parece ser que tú vas a conocer a alguien con quien vas a comenzar a salir. Y esta persona va a querer influir en la relación de ustedes. Entonces tienes que ponerle ya mismo límite a esa persona. Si comienza a molestarte a ti o a la persona que tú estés conociendo o vayas a conocer, bueno, vas a tener que ponerle un estate quieto, porque esta persona podría estar hablando bastante cosas negativas acerca de ti, ya sean ciertas o sean mentiras, ¿ya? Pero es algo que esa persona no lo debería hacer. Bueno, pero muy seguramente van a ser cosas bastante mentirosas lo que va a estar diciendo y te va a perjudicar bastante con la persona que vas a querer conocer. El consejo de tus guías espirituales, bueno, que la verdad creas de una manera razonable en las personas. A veces tenemos expectativas demasiado altas con respecto a ciertas personas o a ciertas situaciones y terminamos muy decepcionados a veces, no digo que todo el tiempo, sino que a veces, porque esos sueños y ilusiones, expectativas que tenemos con las personas no se cumplen, entonces se nos cae como el castillo que hicimos alrededor de cierta persona. Vamos a ver qué nos dice los angelitos el día de hoy. Dice, tus obras revelarán tus orígenes. Este angelito me habla acerca de aquellas cosas que tú has sembrado, aquellas cosas que tú has hecho por otras personas o por ti. Bueno, que la verdad es que va a llegar pronto el momento de la cosecha y que ten en cuenta bien esta situación, ¿ya? ¿Qué es lo que tú has sembrado en otras personas o en ti mismo? Entonces eso es lo que vas a cosechar y ya nomás llega el tiempo de la cosecha. Bueno, esta carta es la carta de la evolución. Bueno, esta carta me anuncia cambios, me anuncia cuestiones totalmente radicales, de absolutamente todo, en cuestión de salud, de dinero o de amor. Si la situación que te está presentando es lo negativo que estás presentando en este momento es con relación a tu salud, bueno, ponle pilas ya mismo, o que si es con relación a problemas con personas muy cercanas a ti también, para que esto no vaya a evolucionar de una manera negativa. Trata de solucionar ya mismo problemas y dificultades que tengas de todo, salud, dinero, amor, todo, ya en este instante, de una manera sabia, justa y muy amorosa contigo y con las demás personas. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que quieren saber acerca de su economía. Bueno, crecimiento, fortuna con relación a tu economía. Ese evento me está diciendo que no falles a tu palabra. Tal vez personas que te han ayudado a ti en esos momentos de necesidad, en esos momentos de angustia, y que tal vez en algún momento dijiste, bueno, cuando yo
tenga, cuando yo sea grande, cuando yo haga esto, yo voy a ayudar a esas personas. Bueno, cumple con esa palabra. No te quiero decir que sea una camisa de fuerza, pero cumple con la palabra que tú das en todo sentido. Bueno, a menos que sea algún prejuicio para otras personas o para ti mismo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta es la carta del aprendizaje y está de manera invertida. Bueno, tal vez hay cosas que se están postergando un poco en tu vida, en cuestiones económicas. Tal vez no estás logrando o no ves que lo que logres sea como los frutos que tú has querido, pero mira que te salió esta carta que es muy positiva. Bueno, tal vez no sea en cuestiones de cifras, de dinero, de números, lo que tú has estado esperando, pero mira que sí has estado logrando muchas cosas y todo es parte de tu crecimiento, todo es parte de tu avance, tanto personal, profesional, económico y espiritual y emocional también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.